Doctor, muchas gracias siempre por permitirnos llegar con el mensaje de salud a toda la ciudadanía. Muy bien, muy cierto en realidad. Muy bienvenido a colación lo que usted habla. Muchas las veces el médico, si bien se educa en el campo de la medicina, y se relaciona mucho con la parte de los términos médicos, dentro de los cuales muchas las veces se hace incomprensible, incluso hasta para el mismo paciente, considerar qué es lo que le dijo muchas las veces el paciente. El paciente, va a una consulta y el médico le explica en términos médicos, valga la redundancia, y a veces el paciente se queda un poco como inquieto con la incertidumbre de que, bueno, qué mismo fue lo que me dijo el médico y qué es lo que tengo que hacer. Por eso es que en términos reales el médico tiene que ser lo más explícito y didáctico al momento de explicarle al paciente qué es lo que está ocurriendo con su enfermedad o en su defecto con la evolución de una condición patológica. En este caso, por ejemplo, hablar de osteoporosis es una enfermedad que, como el término mismo lo habla, osteo se habla a nivel del hueso, y obviamente el término de porosis generalmente está relacionado con la descalcificación del hueso. Entonces hablamos de un término, si se quiere, didáctico, en términos de comprensión para el paciente. Ahora, cuando hablamos de osteoporosis, hablamos pues de una condición en donde efectivamente se ve mermada la cantidad mineral ósea, la densidad mineral ósea del hueso. El paciente tiene que entender que cuando hablamos de osteoporosis no solamente nos relacionamos con los pacientes de edad. A veces dicen, osteoporosis es propia de los pacientes de la tercera edad, de los viejitos, de los que en realidad ya han transitado en la vida y que en algún momento les tocará ya hacerse un examen para ver si los huesos ya están descalcificados. No. Hoy en día, en realidad, esta es una entidad clínica que la vemos con mayor frecuencia, inclusive en jóvenes, en adultos jóvenes y, como no, en pacientes ya pues de la tercera edad. ¿Por qué se está dando esta condición de la osteoporosis? La osteoporosis es una enfermedad que se arrastra no solamente desde la vejez, sino desde el nacimiento mismo. Se considera de que es una enfermedad que va determinando patrones de descalcificación desde la concepción. ¿A qué me refiero con eso? Es decir, que la mujer que en este caso queda embarazada y no tiene los aportes nutritivos de calcio, minerales que son importantísimos en el embarazo, ya le resta y le merma la capacidad, en este caso, al feto, al embrión, de considerar y de asimilar estos minerales, y el niño ya nace con una deficiencia de calcio. Y alrededor de la vida, si este niño no compensa tanto en el nacimiento, en la etapa escolar, en la etapa prácticamente de la adolescencia, siguen estos patrones de descalcificación, llámense con una dieta muchas las veces baja en calcio, este niño joven y posteriormente adulto va a ver mermada su densidad mineral ósea a tal punto de que cuando ya tenga una edad propicia, a veces de 30, 35 años, empiezan a tener problemas, y a veces generalmente se lo halla muchas veces a nivel de fracturas. A veces el joven va a una consulta con traumatología y dicen, doctor, estando bien, mi hijo solo hizo un movimiento medio brusco y se fracturó la mano, o se fracturó el hombro, ¿sí? O llámese a veces una fractura de fémur, que es una fractura muy complicada y muy compleja. Y esto lo hace considerar al médico pues que lo está atendiendo que puede haber una deficiencia de calcio. Por eso es que hoy en día se considera incluso que un factor de riesgo es la dieta que llevamos día tras día. Hay que entender que hoy en día pues la alimentación se ve mermada en este mineral del calcio, y más generalmente lo reemplazamos por comida chatarra, por comida generalmente muy alta en carbohidratos y poco nutritiva prácticamente en calcio, fósforo, que es lo que tienen que consumir a veces los niños, los adolescentes, incluso en su etapa de crecimiento y desarrollo. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de los cuales usted se puede identificar de pronto considerando el hecho de una descalcificación de los huesos? Es importante considerar que muchas de las veces el patrón que lleva a la consulta médica es el dolor de las articulaciones.
¿sí? Empiezan a veces los pacientes a sentir dolor de las coyunturas, de las articulaciones, empieza un hormigueo a nivel de las manos, dicen, ¿por qué me pican la punta de los dedos? O en su defecto, ¿por qué se adormecen las piernas? Dice, amanezco, tengo un adormecimiento, amanecen las piernas como adormecidas, como hinchadas, como pesadas, las manos amanecen como rígidas, con sensación de como que durante el día, como que se va poco a poco soltando a medida de que el día transita, el paciente va mejorando con su movilidad, pero tienen una rigidez articular y a veces el dolor que está relacionado ya a veces con una descalcificación severa, importante. Hay que ver en pacientes, especialmente de la tercera edad, se ve mermada la movilidad mecánica articular de ese paciente, a veces se les hace difícil ya subir una grada, movilizarse, incluso hasta levantarse de la cama, porque hay una limitación producto de esta descalcificación. El diagnóstico es en realidad fácil. Usted con una consulta médica puede acceder a un examen que se llama la densitometría ósea. Es el único examen que hoy por hoy nos permite determinar. Hay obviamente exámenes mucho más específicos incluso, pero la densitometría en el tiempo ha sido el examen que nos permite, el gold estándar, la prueba de oro, que nos permite establecer los niveles de calcio exactos en el paciente. Y de esta manera podemos determinar cómo se encuentran sus niveles de calcio a nivel de la columna, a nivel de la cadera, a nivel de los brazos, a nivel de las piernas, y de esta manera poder de manera muy específica considerar cuál es su grado de descalcificación y de esta manera comenzar ya iniciar un tratamiento más oportuno que nos permita garantizar evitar esa descalcificación. Hay a veces pacientes que se encuentran todavía en un estado de osteopenia, es decir, en un estado previo a la osteoporosis. Esta es la situación en donde quisiéramos encontrar por lo menos a todos los pacientes de la tercera edad o a pacientes jóvenes que tienen descalcificación. A veces es muy penoso encontrarnos con pacientes con osteoporosis, donde hablamos ya de un grado de descalcificación importante irreversible del hueso. Porque cuando hablamos de osteoporosis no queremos con esto decir que el hueso va a volver a la normalidad, es decir, muy probablemente con el tratamiento podamos estabilizar la enfermedad, mas no ya revertirla, mientras que en este caso de osteopenia usted todavía tiene la posibilidad de revertir este efecto y de evitar ir a una osteoporosis. Cuando el paciente ya está en osteoporosis tiene un riesgo muy alto de fractura. Esto hay que entenderlo así y obviamente ya se le da como recomendaciones ciertas especificaciones al paciente, como no levantar prácticamente peso, no hacer movimientos bruscos que pongan en riesgo sus articulaciones y sus huesos. Mientras que cuando está en osteoporosis, pues efectivamente poder proponer un tratamiento inmediato. Antes, hablamos hace años, se consideraba como tratamiento al paciente darle calcio en tabletas. Hoy en día ya existen nuevas tendencias en el mundo del tratamiento y eso siempre es importante informarles a nuestros amigos que nos están escuchando. Antes al paciente se le daba 2, 3, hasta 4 tabletas diarias de calcio y se le decía, bueno, usted tiene que tomar largo tiempo calcio, si quiere unos 2, 3 años para compensar algo lo que está descalcificado el hueso. Hoy en día con la ciencia, con la farmacología, con los medicamentos que tenemos prácticamente en el mercado farmacéutico, nos han permitido reducir los tratamientos de osteopenia y osteoporosis a una condición mucho más simple. A veces usted puede optar por tratamientos en este caso de bifosfonatos o calcio intravenoso, que le permite la comodidad ya de evitarse estas fatigosos tratamientos largos con muchas tabletas que a veces terminan irritando también el estómago, y usted puede optar por una ampolla generalmente que puede ser cada 3 meses, cada 6 meses, una al año, de acuerdo a digamos a las condiciones que se encuentre la descalcificación, y de esta manera puede usted garantizar un tratamiento, porque a veces es el otro problema del paciente, cuando ya toma las tabletas de calcio a veces se olvida, a veces no las toma, a veces ya le irrita el estómago y suspende el tratamiento, y esto pues más bien lo que hace es empeorar el grado y el proceso de descalcificación en el paciente, mientras que si usted opta por una ampolla, por decirlo de manera trimestral, usted solamente con ir
cada 3 meses hacerse inyectar una ampolla o en su defecto cada vez, una vez al año hacerse inyectar, usted está garantizando un tratamiento y ya no tiene la necesidad de estar tomando tabletas todos los días. Estos son los nuevos tratamientos que se utilizan para el tratamiento de una osteoporosis. Hay tratamientos incluso innovadores que permiten garantizar la recuperación total, en este caso con los pacientes con descalcificación, y que mejoran pues la calidad de vida del paciente y obviamente mejoran la sintomatología clásica de esta enfermedad, que muchas las veces, como digo, limita mucho la actividad normal y cotidiana de los pacientes que están pasando por esta enfermedad, que a veces lleva a una limitada capacidad y a veces resta, pues porque los pacientes no pueden trabajar. Dicen: doctor, yo ya prácticamente paso solo en la casa, ya no puedo trabajar porque tengo mucho dolor de los huesos y adormecimiento. Por tanto, entonces mi recomendación es hacerse un control a tiempo, una vez al año. Es importante verificar con este examen para ver cómo están sus niveles de calcio en los huesos. Esto es todo por hoy. Les agradezco siempre por su gentileza. Ustedes pueden comunicarse a los teléfonos 258-5637 para citas o al teléfono celular 0999-654-794, que estaremos muy gustosos de atenderle. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muy buen fin de semana.